Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos en Reflexiones Bíblicas. Me encontraba leyendo este libro, El cuerpo glorioso de Cristo, de R. B. Kuiper. Este libro, lo recomiendo. Trata sobre el cuerpo de Cristo. Nos habla de la iglesia visible e invisible y de su objetivo. Pero en esta mañana de día domingo, quiero hablarles de la Reforma Protestante, ¿cierto? 505 años cumplimos, ¿cierto?, de la Reforma Protestante, y qué tan importante es para nosotros. Quizá usted muchas veces ha escuchado hablar de la Reforma Protestante, de las 5 solas y todas esas cosas que de una u otra manera siempre están presentes en este mes de octubre. Pero ¿de qué se trata, cierto, este tema? Y la verdad que lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia Católica Romana, culminó siendo un movimiento que transformaría la Iglesia y de toda la sociedad, indudablemente. Fíjense que este movimiento denominado o conocido como la Reforma, como decía al principio, se expandió por los siguientes 200 años hasta llegar a Norteamérica. De ahí surgen las 5 solas que vamos a ver el día de hoy. Resumiremos en parte la teología propulsada por la Reforma. Fíjense que es importante resaltar que estas no inician un nuevo sistema o una nueva corriente religiosa, sino que sistematizan la doctrina revelada de las Escrituras. Ese monje alemán llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517. Y por cierto, este año se celebran los 505 años que conmemoran dicho evento. Como es sabido por la Iglesia, la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencia. Esto inició todo un movimiento que desencadenó la revisión no solo de la venta de las indulgencias, sino también de toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba por ahí por los siglos XVI. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que sin duda la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o la Iglesia de Roma, abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Más adelante, y con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico. ¿Cuál fue su finalidad? Bueno, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen entonces a estas 5 solas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Fíjense que estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es sabido, por lo tanto, que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios fundamentales, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a las próximas generaciones, particularmente de los jóvenes. ¿Cuál es el origen entonces de las 5 solas de la Reforma Protestante?, se preguntará usted, hermano Alejandro. Bueno, 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas, elementales de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica romana. La palabra latina sola significa en español solo o solamente, es decir, las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales, elementales, que los reformadores entendían como pilares
indudablemente esenciales para la vida y práctica cristiana. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina, y que sin duda los reformadores criticaban, atribuyéndolas a la usurpación de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y especialmente por su cabeza, el papado, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Por lo tanto, yo creo, estimados hermanos y hermanas en Cristo, es nuestra responsabilidad como creyentes, como iglesia y como familias que levantemos la palabra de Dios y la sana doctrina. En una proclamación sin precedente, Dios nos dé el denuedo para cumplir con ello. Pues, comencemos entonces a ver la primera de estas solas, la sola Escritura. La palabra de Dios, creo, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1 de los versos 6 al 10. Segunda Timoteo, el texto muy conocido del capítulo 3, versículo 16. Y otros textos, afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia de los seres humanos. La Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo habla independientemente o lo contrario de lo que está escrito en la Biblia. O que experiencias espirituales muy de moda hoy en día en las iglesias pentecostales o personales puedan ser en alguna forma su vocación, medio de revelación. Son las Escrituras, solamente es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Pero la iglesia protestante de hoy, lamentablemente, la ha quitado a la Escritura su función de autoridad. En práctica, la iglesia se guía con muchas frecuencias por la cultura, el progresismo y otras cosas más. Las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeo y el ritmo del mundo y del entretenimiento y de los medios de comunicación tienen, lamentablemente, mucho más influencia que la Biblia sobre las necesidades, el funcionamiento y los objetivos de la iglesia que la palabra de Dios. Los pastores han descuidado su derecho y obligación de decidir y supervisar los servicios de adoración, que incluye el contenido doctrinal de la música, en la medida en que la autoridad bíblica ha sido abandonada en la práctica. Las verdades bíblicas desvanecen de la realidad cristiana y las doctrinas bíblicas han partido o han perdido importancia. La iglesia poco a poco se ha despojado de su integridad, autoridad moral y dirección. En lugar de adaptarse la fe cristiana para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, debemos proclamar la ley como única medida de verdadera virtud. Y escúchenme bien, y el Evangelio como el único mensaje de verdad salvífica. La Escritura debe transferirnos, debe transmitirnos de nuestras, debe darnos para todas nuestras necesidades percibidas a nuestras necesidades reales y debe liberarnos de nuestra miopía de vernos a nosotros mismos a través de la imagen seductiva, aquellos clichés, aquellas promesas y prioridades de la cultura de las masas. La única manera, estimados hermanos, de poder comprendernos correctamente a nosotros mismos y ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades es sin duda
a la luz de la verdad de Dios. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en la iglesia de manera expositiva. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no expresiones de las ideas y opiniones de la época y cultura. No debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha revelado. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de la verdad de las Escrituras. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente de la verdad de la Biblia. Sin la Escritura nunca hubiésemos sabido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra bíblica no las experiencias espirituales, es la base de la verdad. Finalmente, respecto a la sola Escritura, afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia del ser humano. La Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado, y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Niego tajantemente que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo habla independientemente o lo contrario, como decía delante, de lo que está escrito en la Biblia, o que experiencias espirituales, personales, puedan ser en alguna forma u ocasión medio de revelación. ¿Y qué hay de la sola fide, de la sola fe? La salvación solo puede, que esté el segundo punto, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación solo es por la gracia. Este lema de la sola fe define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree, si no llega a Él en arrepentimiento, fe. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe en Cristo salva, y esa fe es en Cristo. El objeto de la fe es Cristo, y esa fe no es dada por gracia. Este fue el aspecto crucial de la Reforma Protestante. Martín Lutero, acordémonos, fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento, donde se autolaceraba, autoflagelaba buscando justificación, cuando leyó Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. La justificación es a través de la gracia solamente, por fe solamente, debido a Cristo solamente. Este es el artículo por el cual la Iglesia se mantiene en pie o cae. Hoy en día este artículo es ignorado, distorsionado o a veces aún negado por líderes, por pastores, por profesores, por teólogos, por seminarios, académicos y pastores que se creen ser evangélicos. Aparte de que la caída naturaleza humana siempre se ha negado a reconocer la imputación de la santidad de Cristo, las ideas modernas avivan las llamas del descontento con el Evangelio bíblico. Nosotros hemos permitido que este descontento dirija la calidad de nuestro ministerio y lo que estamos predicando. Por lo tanto, concluyo con este segundo punto de la sola fe, reafirmando que la justificación es solo por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada al creyente como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Niego, por lo tanto, que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un regalo, es un don de Dios, y como tal, es solo Dios quien da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe.
¿Para qué? Para creer en Él y creer a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la Santa Palabra. Afirmo que el objeto de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así, amados hermanos, y solo así es que solamente por medio de la fe somos salvos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, solo gratia. Fíjense que la salvación es un don de Dios, obvio, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8 nos dice que la salvación es por obra, y por gracia, perdón. Un clamor central de la Reforma fue la salvación por gracia. Aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿cierto? Remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Sin embargo, los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo, nuestro Señor, en la vida del creyente, en contraste con las doctrinas de mérito personal impartido por Roma, solo gratia, y las doctrinas de la gracia, depravación total del hombre, elección incondicional, la redención particular y sin duda lo que es tan controversial, que es la perseverancia de los santos. Fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo movimiento protestante, pero hoy día tan olvidadas y tan dejadas de lado y lejos de los púlpitos. Por lo tanto, finalmente, reafirmo que en salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de librarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Niego, por lo tanto, que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano, métodos humanos, técnicas o estrategias humanas, oraciones del pecador, oraciones de confesión, que en sí mismas no pueden producir esta transformación. La fe salvadora no es producida por nuestra naturaleza caída, humana, no regenerada, es solamente dada por parte de Dios al pecador de pura gracia. Y esto nos lleva al cuarto punto de solo Christus, solo Cristo. Bueno, la salvación sin duda se encuentra en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios, nos dice Hechos capítulo 4, verso 12. La Reforma, por lo tanto, hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre, nos dice Timoteo. Pablo a Timoteo. Mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, es decir, las misas que se hacen, los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias debían ser veneradas. Por otro lado, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Su sangre es la que nos permitió ser rescatados de la esclavitud del pecado. Y como dijo Juan Calvino, un reformador francés que a muchos no les gusta en sus institutos de religión cristiana, intervino Cristo, dice Calvino, e intercedió por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios. Además dice que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres. Que con esta expiación se satisfizo al Padre. Por tanto, amados, vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal.
solo Cristo. Reafirmo entonces que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Niego absolutamente que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si es así, entonces, amados hermanos, este no debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Y esto nos lleva ya hasta al último punto, solideo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es, sin duda, glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, como nos dice Efesios 1, 4 al 6. La Reforma, amados hermanos, recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. Hasta sus redes sociales deben ser para la gloria de Dios. Este telema define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba Roma. Más tarde, el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Fíjese que los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en las iglesias de Inglaterra y las iglesias anglicanas. Y porque los puritanos reclamaban una adoración más pura para Dios, más pura y profunda para Dios. En esencia, la adoración debe tener a Dios como el centro. Toda adicción no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración a Dios. Muchas veces cantamos himnos que no son cristianos, muchas veces herejía. Hoy día la protesta no es contra los poderes estatales que querían detener la reforma. La protesta hoy lamentablemente debe ser contra la tolerancia de las iglesias protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Y esa degradación ha venido en la medida en que los principios expresados en las 5 solas han sido violados, han sido dejados de lado, han sido divorciados de los púlpitos. Cuando la iglesia, la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo se ha desplazado, el evangelio se ha distorsionado o la fe se ha pervertido, siempre ha sido por una razón, solo una razón. Nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios y entonces hacemos su trabajo según nuestros intereses y como nos plazca. La pérdida de la centralidad de Dios, la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia de hoy es un hecho común y lamentable. Esta pérdida es la que nos permite transformar adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, fe y creencia en técnicas, ser bueno en sentirse bueno y sentirse bien, y fidelidad en éxito o sentimiento de haber obtenido santidad. Y como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia comienzan a tener poco significado para nosotros y no tienen influencia sobre nuestras vidas, mucho menos en la vida de la iglesia. Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas, hermanos. Deseo, por lo tanto, y apetitos de consumidores o nuestros intereses espirituales privados. Debemos enfocarnos en Dios en nuestra adoración, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción de nuestras necesidades personales. Dios es soberano en adoración, nosotros no lo somos. Nuestra preocupación absoluta debe ser por el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios, popularidades o éxitos. Finalmente,
reafirmo que debido a que la salvación viene de Dios y que ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él siempre, siempre, siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente por su gracia. Negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, con música que no agrada a Dios, con letras que no agradan a Dios, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si autosuperación, autoestima o satisfacción propia, lamentablemente se han convertido en alternativas para el evangelio. Entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios. Para concluir, amados hermanos, podemos ver que la fidelidad de la iglesia cristiana me refiero, en épocas pasadas tiene un contraste prominente con la infidelidad de la iglesia del presente hoy. A comienzos del siglo XX, las iglesias cristianas mantenían una función altamente misionera y crearon numerosas instituciones religiosas para servir en la causa de la verdad bíblica y el reino de Dios. Esa era la época en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferentes del comportamiento y las expectativas de la cultura de hoy. Lamentablemente hoy en día no se ve la diferencia. El mundo evangélico de hoy está perdiendo su fidelidad bíblica, brújula moral y el celo misionero. El progresismo ha entrado en las iglesias, el feminismo radical ha entrado en las iglesias, el feminismo evangélico. Estamos siendo bombardeados por nuestra manera de ver las cosas a nuestra propia manera y no dejamos que sea la palabra de Dios la que sane nuestro corazón, la que sane nuestras relaciones, la que sane, amados hermanos, la misión de la iglesia. El evangelio social ha reemplazado la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. Y solo a través de la predicación del evangelio las personas pueden llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero hoy día se ha cambiado el evangelio de la predicación del evangelio por el evangelio social. Jesús dijo que siempre van a haber pobres. Y es la obligación, por supuesto, de la iglesia preocuparse de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Pero eso no es la misión esencial de la iglesia. Hemos dejado de entrar en nuestras iglesias el progresismo. El progresismo me dice a mí que la inerrancia de la Escritura ya no es tal. Y que mi experiencia es más importante que lo que dice la Biblia. Y debo minimizar mi experiencia a la luz de la Biblia. Y no la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de mis experiencias. ¿Se entiende? Ni hablar del evangelio, del feminismo radical. Con esta famosa Simone de Beauvoir, por ahí por los años 30, el movimiento de la tercera ola. Cambia radicalmente la esencia de la mujer. La mujer hoy día se ha empoderado, se ha desplazado, ha dejado el rol que Dios le dio, siendo ayuda idónea de su esposo. La mujer nunca fue ordenada al pastorado, nunca fue llamada al ministerio pastoral. La mujer hoy en día debe ser estar bajo sumisión de su esposo, como así su esposo debe estar sujeto y sumisión a Cristo. Hemos lamentablemente olvidado todas estas cosas y hemos dejado que el cristianismo sea según nuestros propios intereses. Las 5 solas, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Deo gloria. Nunca olvidemos lo importante que es las 5 solas en las iglesias. Dios les bendiga y espero que este video pueda servir para que
usted pueda tomar decisiones, para que su iglesia pueda tomar decisiones. Y si le gustó, denle un like acá abajo, compártalo y no olvide de suscribirse a nuestro canal. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.